Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, transmitimos completamente en vivo luego de lo que ha sido ya esta información, esta confirmación dada por Tarek William Saab, quien es el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de la detención de dos exministros de Energía y Petróleo, Carlos Martínez y también Eulogio del Pino. Vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero. ¿Cómo interpretar estas detenciones en medio de una guerra contra la corrupción, entendiendo que ya este gobierno tiene 18 años? Pareciera que fuese nueva la corrupción en PDVSA. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros lo que estamos viendo es una purga interna por el poder. Esto que está haciendo Tarek William Saab no tiene ninguna vinculación con la ética, con la moral, con la lucha contra la corrupción, con los buenos manejos de los recursos públicos. Nada de eso está presente. Acá sencillamente estamos viendo como un grupo, que es básicamente el que lidera Nicolás Maduro, intenta quitarse de encima ahora al grupo que estaba vinculado a Rafael Ramírez y pareciera que lo está logrando con éxito. Hay que ver cuáles son ahora las reacciones del grupo de Ramírez. Entendemos nosotros que Rafael Ramírez estuvo manejando la industria durante muchísimos años y tiene mucha información que esperamos que comience a salir en algún momento. Y bueno, el próximo que vendrá después en el camino de la consolidación del poder total de Maduro dentro del PSUV, imaginamos nosotros que será Diosdado Cabello, que es el otro, digamos, caballo fuerte dentro de la estructura del PSUV. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Si Maduro logra imponer su hegemonía de poder interna, logra acabar con todos sus adversarios, bueno, hasta ahí llegará la lucha contra la corrupción, porque esto no es un tema ético ni de buena costumbre. Si esto fuese un tema ético, Maduro dejase que la Asamblea Nacional fiscalizara y le hiciera seguimiento a los centenares de casos de corrupción que hemos denunciado. Si esto fuese un tema ético, Maduro permitiese que la Asamblea Nacional aprobara o negara los créditos adicionales, los proyectos de interés nacional, en fin, todo lo que establece la Constitución, de forma tal que se haga de manera pegada a la ley y se haga siguiendo la ética, la moral, la legalidad, la constitucionalidad y la institucionalidad. Aquí estamos en una noche de los cuchillos largos dentro de Maduro, que en este momento le tocó al grupo de Rafael Ramírez y ya veremos quién viene después. Salieron nuevamente a relucir el tema que lo que ha venido pasando es el tema de los taladros, una sobreventa en el tema de los taladros que adquirió PDVSA en estas dos administraciones, pero también pudiera repercutir en Rafael Ramírez, que salió ayer una información, todavía no ha sido confirmado si realmente fue destituido como representante ante las Naciones Unidas del gobierno venezolano. Él dice que está todavía en su cargo, pero lo que estamos viendo es que se están deteniendo a quienes de alguna manera vinieron después de Rafael Ramírez. O sea, después de Rafael Ramírez vino Eulogio del Pino, es decir, la misma administración, y luego fue toda esta situación que se viene dando. ¿Pudiera estar Rafael Ramírez cerca de una situación donde también pudiera haberse comprometido y pasar a la posición en la cual está actualmente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de en algún momento decir todo lo que internamente hay en los casos de corrupción, no solamente en estos que están reseñados, sino mucho tiempo cuando estaba el expresidente Hugo Chávez vivo? Mira, Rafael Ramírez es el responsable del mayor desastre económico que hay en Venezuela. Bueno, el responsable número uno es el expresidente fallecido Hugo Chávez. Rafael Ramírez es quizás el segundo mayor responsable, pero no se nos olvide que Nicolás Maduro y Rafael Ramírez compartieron gabinete durante años. Toda la política exterior, que era una política de diplomacia petrolera, que por un lado la llevaba Rafael Ramírez con la chequera, por otro lado la ejecutaba Nicolás Maduro como canciller. Entonces que no vengan a decir que esto es algo nuevo. Evidentemente, si aquí hubiese una verdadera legalidad y hubiese un verdadero propósito de perseguir la corrupción, Rafael Ramírez debería no solo haber renunciado, sino que probablemente estaría tras las rejas, pero Nicolás Maduro también. Dentro del tema de esta situación que se viene dando,
¿Pudiera esto tener algún tipo de vinculación con el proceso de diálogo que inicia el día de mañana? Usted como también miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que no. Yo creo que acá lo que está ocurriendo es precisamente que ayer el vicepresidente anunció que Maduro iba a ser candidato presidencial. Parece que el grupo de Rafael Ramírez tenía aspiraciones de competir por la primera magistratura. Parece que el grupo de Diosdado Cabello también tiene aspiraciones de competir por la primera magistratura. Entonces, estamos frente a una eliminación de los adversarios internos, como lo hacen en el PSUV. Ahí no se cuentan en primaria. Ahí sencillamente o se ponen una denuncia o hemos visto que se caen a tiros, en fin. Esto no funciona como una democracia, sino que básicamente funciona como una secta criminal, pues. ¿Cómo cree que va a ser el funcionamiento de PDVSA teniendo a prácticamente la Fuerza Armada en los principales cargos de la industria petrolera? Y esto en relación a lo que pudiera ser el tema económico. Hay un repunte importante en los precios del petróleo, están sobre el orden de los $50 por barril, pero hay un tema también importante con la deuda externa y todo el tema de las sanciones, que ya se está volviendo nuevamente a hablar sobre si Venezuela debería seguirle vendiendo petróleo a los Estados Unidos o no. Sí. No, bueno, nada, con la militarización de la industria lo que habrá es menos petróleo, más corrupción, más burocracia, más controles y más ineficacia. Maduro se sigue entregando a los militares como sostén de su poder y si él decidió tirarse esta purga interna contra un factor tan importante como es Rafael Ramírez, debe ser que cuenta con los militares. Hay que ver si los militares lo acompañan también cuando Maduro venga por la cabeza de Diosdado Cabello, que evidentemente eso debería ocurrir, a menos que Diosdado haga lo que hizo Eulogio del Pino, que acaba de colocar un tuit diciendo me arrodillo ante Maduro que me persigue. Es probable que Diosdado Cabello haga lo mismo, un poco lo que hacía Stalin cuando hacía sus purgas, que obligaba a los camaradas que sucumbían a su poder a que arrodillados le rogaran por la vida de sus familiares y que si lo iban a ejecutar o si lo iban a encarcelar, lo hacían de manera feliz porque estaban frente a un dictador. Entonces, nada, el tema es muy grave lo que está ocurriendo en el PSUV y en el país en general. El estilo de gobierno de Nicolás Maduro cada vez más afianzado en las armas, en la violencia, en la persecución, se refleja en todos los estratos de la sociedad y eso, por supuesto, nosotros tenemos que combatirlo y lo vamos a combatirlo. Diputado Carlos Valero, dentro de la Comisión de Política Exterior, dentro del tema de las sanciones, parece que esa es la bandera principal que está llevando la delegación, al menos del gobierno, para tratar de que se levanten esas sanciones. En el contexto internacional que ha recibido usted de los países que han dado estos primeros pasos de sancionar de manera individual, aunque el gobierno lo quiera hacer vender como sanciones colectivas hacia Venezuela, pero que realmente coloca al gobierno entre la espada y la pared en cuanto no tiene liquidez ni dinero fresco, ni tampoco puede hacer contrataciones de carácter internacional porque tienen que pasar todas por la Asamblea Nacional. No, el gobierno se ha autosancionado. Esa es la verdad, tú lo estás expresando. En el momento que ellos deciden eliminar de facto la Asamblea Nacional, están generando una crisis, están generando un aislamiento. El gobierno lleva ese tema de las sanciones a la mesa de negociación. Bueno, muy sencillo, elimina el bendito, esa cosa que llaman ellos desacato de la Asamblea Nacional, que el desacato no existe, por cierto. Lo que tienen que hacer es eliminar ese desacato y se acaban de facto las sanciones. Bueno, por supuesto hay otros elementos ahí asociados al narcotráfico, asociados a la corrupción, que tienen que responder ellos frente a la justicia de esos países. Nosotros en la oposición nunca hemos pedido sanciones económicas, nunca hemos pedido sanciones contra el pueblo. Nosotros exigimos el respeto a la legalidad, el respeto a la democracia. Nosotros hemos dicho, y lo llevamos a la mesa de negociación, que es importante hablar de economía, que Maduro tiene que levantar ese control de cambio que lo que hace es empobrecer a la gente. Ellos, los burócratas, sacan su bolsillo de los venezolanos, $1 a 10, lo cambian ahora a 100.000 bolívares y se lo meten en su bolsillo. Esa es la verdad. Mientras no elimines ese control de cambio, el 80% de los venezolanos cada día seguirá siendo más pobre. Y nosotros lo dijimos. Dijimos que hay que eliminar los controles, que hay que incentivar la producción, que hay que dedicarse a aumentar nuestra capacidad productora en petróleo, en derivados, pero también que tenemos que industrializar el país. Dijimos que debemos regresar a la Comunidad de Naciones. O sea, nosotros hemos hablado de muchísimas medidas que aliviarían la situación económica. Hablamos nuevamente de la independencia del Banco Central. No puede ser el Banco Central una oficina de financiación del PSUV y del gobierno. Eso está en la mesa de negociación. Eso es una propuesta nuestra. Nosotros queremos que se acabe la crisis.
Pero bueno, esa medida la tiene que ejecutar Maduro. Entonces, cuando hablamos de sanciones, en el fondo estamos hablando de unas sanciones autoimpuestas por el PSUV, por Maduro, porque yo creo que ellos sienten que ganan con el discurso del aislacionismo, un poco lo que dicen los cubanos. Nos bloquearon, entonces como nos bloquearon, entonces tú sabes, sangre, sudor y fuego para el pueblo. Ellos siguen viviendo como reyes, pero para el pueblo comer cable. Dentro del aspecto metodológico, ¿sí ve viable este proceso de diálogo? Porque hay escepticismo, digamos, en la opinión pública e inclusive en algunos actores dentro de la oposición venezolana que también le aseguran de que el diálogo no va a ser fructífero. Sí, no, yo soy muy escéptico con el diálogo porque a Maduro no se le puede creer ni el saludo. Ese señor en la mañana se para, dice buenos días y él mismo sabe que está mintiendo, porque probablemente es de tarde o es en la noche. Maduro es un mitómano por convicción, eso no es porque los mitómanos son enfermos. Él es un mitómano porque él se decidió ser un mitómano. Ahora, la realidad es que la comunidad internacional hay una enorme presión. Digamos, lo que está haciendo Maduro con el país, este año podemos cerrar en una inflación sobre los 1.400% y el año que viene en una inflación por encima de 5.000%. Por Dios, eso no lo soporta ningún país. Eso creo que le tiene que estar generando muchos problemas internos a ellos y los obliga a negociar. Nosotros confiamos en la mediación internacional, nosotros confiamos en nuestra delegación, que se ha ido reforzada. No tenemos ninguna expectativa con relación al gobierno, pero una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea. Yo creo que ellos quieren ir a esa negociación para vanguardiar, para pajarear y para decir que nosotros, qué sé yo, qué van a decir, pero la realidad se les va a terminar imponiendo y esa es la expectativa que yo tengo con relación a ese diálogo. Ya para finalizar, diputado Carlos Valero, de cara al 2018, en dado caso de que no se llegue a concretar nada, como usted lo está asegurando o como usted prevé, ¿qué va a deparar desde el punto de vista económico, social y político de Venezuela en el año 2018? No, la crisis se va a profundizar. Imagínate una inflación de 5.000%, es algo que nadie puede soportar. La importación de alimentos va a disminuir porque el precio del petróleo sí puede estar en 60, 70, pero estamos ya en 1.900.000 barriles. Y ya el presidente de PDVSA, el militar este que pusieron ahí, acaba de declarar que hay una conspiración para que haya menos producción. En el fondo lo que está diciendo es que no puede levantar la producción y que eso va a seguir cayendo. Entonces, nada, nosotros lo que nos queda es organizarnos en la oposición, escoger un candidato único, que la oposición deje la estupidez de estarse canibalizando. Aquí el problema no es si el amarillo o el anaranjado o el azul, aquí el problema es que salgamos de este gobierno. Las apetencias personales de los líderes, de los principales líderes, tienen que ser mitigadas. Yo no entiendo cómo muchos líderes nuestros prefieren pelear por su candidatura presidencial diciendo que estamos en dictadura, en lugar de pelear para sustituir la dictadura y después vemos cómo competitivamente cualquiera gobierna. A mí no me importa quién gobierne. Yo quiero que Maduro salga del poder, yo quiero que se acabe esta crisis económica, que se acabe la inflación, que el dinero valga para algo, que los trabajadores y la gente no esté comiendo la basura. Eso es lo que yo quiero. A mí no me importa que Carlos Valero o uno de mi partido se llegue primero. Entonces, ese sentimiento debe privar en la clase política y para eso es muy importante la opinión pública, los medios de comunicación, los intelectuales, para que logremos generar una unidad. Si nosotros vamos con un candidato único, con una estrategia única, si dejamos de hablarnos entre nosotros y le hablamos a ese país que está sufriendo, que come la basura, yo estoy absolutamente convencido que la derrota electoral que le vamos a dar a Maduro será tan grande que no quedará otra que comenzar a transitar una transición hacia la democracia y el progreso. Bien, palabras del diputado Carlos Valero, integrante de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Política Exterior, hablando en primer lugar de esta ya confirmación de esta detención de estos dos exministros de Energía y Petróleo. Ha dicho que esto forma parte de una guerra interna que hay dentro del partido de gobierno, no lo ve como algo factible o una guerra contra la corrupción de manera concreta, debido a que el actual gobierno o el actual modelo político nacional tiene 18 años al frente de la industria petrolera. Ha asegurado que hay otros casos de corrupción tan importantes y relevantes como estos que también de alguna manera salpican a otros funcionarios del gobierno que aparentemente no son investigados por el Ministerio Público. En relación al diálogo se mantiene expectante, por supuesto, ante estos 2 días donde BPI va a tener una transmisión especial llevándoles a ustedes desde República Dominicana todo el acontecer y las incidencias de este diálogo con sus principales actores. Ha dicho que se debe mantener la conversación como método para tratar de solventar la crisis económica, política y social. En caso de que no se llegue a nada, la situación para el año 2018 en Venezuela será bastante crítica, es lo que prevé Carlos Valero como diputado a la Asamblea Nacional por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.
dicho. Gracias, diputado. ¿Quieren un refresco? Ustedes